Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo de Jurix Podcast, tu podcast de confianza. Te habla el abogado Elan Manjarres y Santiago Vázquez. en esta ocasión vamos a analizar la sentencia SP-385 del 2024, la cual emitió el magistrado ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán. Donde esta, como abrebocas al amplio contexto penal, nos hace entonces inicialmente una síntesis de todo lo que esta sentencia abarca. Tenemos entonces inicialmente los hechos, donde la señora Nainer Milena Peñaranda fue violentada presuntamente por el señor Juan Gabriel Torres Guevara en la mañana del 7 de enero del 2018, donde dicho sujeto, ojo, se desplazó hasta la vivienda ubicada en Quintas de Panorama, etapa 2, donde residían sus 3 hijos y su excónyuge antes mencionada, quien entonces esta lo atiende por la ventana izquierda de su casa y el antes mencionado la tomó de su brazo izquierdo y le introdujo la mano por entre su ropa interior. Este le introduce entonces 2 de sus dedos por su vagina, la aló del cabello y la cogió entre sus manos. Esto entre muchos otros más, donde más adelante uno de los niños toma un palo para defender a su madre de su padre y luego a esto el agresor escapa del lugar. Así es, mi estimado, este es uno de los tantos casos que a diario vemos que retumban entre la sociedad. Pero bueno, lo que proseguimos a analizar en cuanto a esta sentencia es que el 18 de julio del 2019, en el juzgado cuarto penal municipal de Pereira, tuvieron lugar las audiencias preliminares de legalización de la captura. Se formularon la imputación e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Allí en ese proceso a Juan Gabriel Torres Guevara se le atribuyeron entonces los delitos de violencia intrafamiliar agravada y acceso carnal violento, a los cuales este no se allanó. Entonces más adelante podemos ver que el 20 de noviembre de 2020 se profirió la sentencia mixta de primer grado, en la cual se absuelve al acusado por el delito de acceso carnal violento y se le condenó por la conducta de violencia intrafamiliar agravada a la pena de 72 meses de prisión. Impugnada la decisión por el defensor, el fallo del 21 de junio de 2023, el Tribunal de Pereira revocó la condena por el punible de violencia intrafamiliar y absolvió también por esa conducta. Entonces, la fiscal del caso, descontenta por dicho fallo de segundo grado, interpuso y sustentó un recurso de casación en demanda que la Corte ajustó y admitió a través de un auto expedido el 6 de octubre del 2023. Por ello, el planteamiento que hace la recurrente es que afirma que pues, esos hechos jurídicamente relevantes consignados en las formulaciones de imputación y acusación también abarcan entonces un delito de violencia intrafamiliar ejecutado en contra de su compañera permanente, en este caso la afectada. Destaca entonces además que en esa diligencia la Fiscalía jamás manifestó expresamente que la violencia solo abarcara a los menores, así se hubiese hecho énfasis en su afectación como tal. Similar ejercicio realiza respecto de dicho alegato de apertura y cierre presentado en el juicio oral por la Fiscalía, lo cual transcribe para de allí derivar en lo fundamental, que se relacionó entonces a la violencia ejecutada por el acusado contra su excompañera, que ello además fue presenciado por sus hijos y que ambos hechos representan entonces el delito de violencia intrafamiliar. La misma entonces considera que el tribunal efectuó una lectura fragmentada de lo atribuido por la Fiscalía al procesado y de allí derivó su tesis de incongruencia. En este sentido, destaca que, si bien la Fiscalía se equivocó cuando en el juicio atribuyó la agravante de ser mujer al delito de violencia intrafamiliar, esto no significa que pretendiese atribuir responsabilidad solo por la violencia. En términos de trascendencia, significa que la apelante, una vez verificada inexistente la violación del principio de congruencia, cobra plena vigencia la condena proferida por el acuo. El acuo se refiere al juez que ha emitido una sentencia frente a la cual se ha interpuesto un recurso o apelación. Pide, en consonancia con lo planteado, que se case el fallo de segundo grado y en su reemplazo se emita sentencia de condena. En síntesis, tenemos entonces que el problema que entra a resolver la Corte Suprema radica en el hecho de que hay muchas incongruencias en cuanto a la materia de investigación que se llevó a cabo en medio del proceso. Por tanto, la fiscal mencionada al principio de este capítulo impugnó el recurso de casación, debido a que era demasiado ilógico que no se tuviera en cuenta aspectos tales como, por ejemplo, el hecho de la afectación psicológica que sufrieron los 3 menores de edad, es decir, los hijos de la pareja de este caso. Debido a que inmediatamente ocurrieron los hechos, sí es verdad que a la afectada en este caso se le hicieron las pruebas y los análisis médicos para tener consolidados los hechos en que se demuestre que sufrió dicha violencia. Nunca se clarificó cuánta afectación psicológica sufrieron los menores y por tanto no se puede tampoco concluir hasta qué punto es responsable el señalado de incurrir en violencia intrafamiliar y por ende no es congruente absolverle de un delito que todavía no se ha demostrado como tal en el cual haya incurrido. De esta manera, independientemente de que la Fiscalía focalizara entonces el delito de violencia intrafamiliar en lo padecido por la excompañera del acusado, era del resorte del juez examinar esos hechos jurídicamente relevantes para allí concluir, acorde con el acopio suasorio, si los mismos fueron o no demostrados. Es por ello que al mismo tiempo dilucidado que no eran necesariamente las pretensiones o los hechos presentados por el fiscal durante el juicio. Lo referente a lo que deben acudir el juez para emitir su fallo, siempre será obligatorio que éste examine la acusación para ver que su decisión en términos de congruencia opere válida. Entonces, lo que mencionaba el compañero Elan era que pues, ningún esfuerzo probatorio adelantó el tribunal a fin de determinar si verdaderamente entonces esas pruebas conducen o no a verificar demostrados los hechos jurídicamente relevantes consignados en aquella acusación. O sea, ¿cómo así? Esto es que si se comprobó el procesado
que si el procesado ejecutó actos de violencia sociológica contra sus tres hijos, esto quedó de cierta forma en un vacío, por lo que el antecedente que dice tomar como referente de su decisión absolutoria, el tribunal debe precisar la sala carece de identidad fáctica con el asunto que ahora se resuelve en este caso. Entonces, lo que mencionaba el compañero Elan era que pues, ningún esfuerzo probatorio adelantó el tribunal a fin de determinar si verdaderamente entonces esas pruebas conducen o no a verificar demostrados los hechos jurídicamente relevantes consignados en aquella acusación. O sea, ¿cómo así? Esto es que si se comprobó que si el procesado ejecutó actos de violencia sociológica contra sus tres hijos, esto quedó de cierta forma en un vacío, por lo que el antecedente que dice tomar como referente de su decisión absolutoria, el tribunal debe precisar la sala carece de identidad fáctica con el asunto que ahora se resuelve en este caso. En síntesis, lo que la Corte resuelve, en síntesis, y ya para concluir este capítulo, tenemos que las consideraciones de la Corte se basaron en básicamente lo que acaba de comentar Santiago, y es que estas incongruencias se basaron en la falta de material probatorio, también podríamos decirlo de una u otra manera por la falta de diligencia por parte de los entes que se tenían que encargar de las respectivas investigaciones. Así pues, no es justo desde cualquier punto de vista que se le absuelva de unos delitos a alguien de los cuales ni siquiera se ha investigado como tal hasta qué punto es responsable del daño psicológico de sus propios hijos. Por tanto, finalmente en esta sentencia se resolvió anular la segunda instancia emitida por el Tribunal de Pereira, que se dio el 29 de junio del 2023, dentro del proceso el cual Juan Gabriel Torres Guevara debe responder entonces más adelante por los delitos imputados y ya teniendo una visión más clara de lo que en realidad ocurrió en cuanto al daño psicológico y a las afectaciones mentales que pudieron haber sufrido sus hijos por haber vivido este suceso. Y bueno, esperamos que les haya gustado el capítulo. Nos vemos la próxima vez.